un minuto antes. Buenos días, tardes, ya casi. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno. Nos da gusto ver a nuestros hermanos que nos visitan nuevamente, verlos, son parte de nuestra familia como hermanos en la fe, y un gusto ver también al resto de nuestra iglesia que estamos. Algunos andan de viaje, hay que orar por ellos en su regreso, hermanos, pero qué bendición poder tener una iglesia donde congregarnos y donde crecer juntos, donde alabar al Señor como pueblo de Él y también en donde escucharle, que es lo que queremos hacer en este momento. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Acompáñeme al capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, hermanos. Y vamos a leer ahí en esta porción. Ya nos acercamos al final de esta carta. A veces en mi deseo está, ya en la próxima predicación terminaba todo, pero no, hay varias cosas aún, pero estamos acercándonos para terminar esta hermosa carta, una carta breve, una de las más breves, pero por supuesto es palabra de Dios y es muy, muy nutritiva. Y muchos aspectos que hemos ido aprendiendo aquí como base, ¿recuerdas? El sufrimiento y cómo con gozo y en la esperanza del Señor yo debo entender y aceptar el sufrimiento en mi vida como algo que Dios está permitiendo y en lo cual Dios está obrando en mi vida. Y ahora nota por favor capítulo 5, solo para hacer aquí una breve lectura y entender y ponernos en contexto. Versículo 5. El llamado en estos versos finales es a tener una actitud de humildad. Y dice el versículo 5, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, el término es a los ancianos, y todos, ancianos y los que no son parte de ese grupo de ancianos, revístanse de humildad, es decir, el cuerpo de Cristo. Todos los que somos parte de ese cuerpo de Cristo, las ovejas del Señor que somos tú y yo, revístanse de humildad en su trato mutuo. Y luego dice allí, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este principio que se menciona desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en varios pasajes se refiere o se vuelve a recordar. Es el llamado a decirnos, compórtense con humildad entre ustedes en sus relaciones, porque Dios bendice y en otras palabras se agrada de los que tienen una actitud humilde. Eso es en nuestro trato. Ahora, nota el versículo 6. Ahora de forma vertical. Hablamos de la manera horizontal entre nosotros y forma vertical con el Señor. Humíllense pues bajo este mismo principio, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la porción que estaremos estudiando, si Dios nos permite, en estos domingos. Ahora, me hace recordar cuando hablamos aquí de humildad, me hace recordar el gran testimonio de un hombre, un pagano, por cierto, pero que Dios obró en su vida. Y estoy refiriéndome a Nabucodonosor. Cuando hablas de humildad, tiene que venir a tu mente Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, ese rey de Babilonia. ¿Lo recuerdas? Y si no, te invito a que leas en Daniel para que puedas ver la historia allí de este rey. Y fue un gran testimonio. Él fue rey entre el 605 y el 562 antes de Cristo. La historia lo dice, los escritos que se han encontrado también. Y fue el que llevó cautivo a Judá, el reino del sur,
en el 586, 598 en dos partes, pero fue quien los llevó cautivos a Babilonia. Ahora, quiero que veas tres etapas que dividen la vida de Nabucodonosor. En primer lugar, los escritos babilónicos lo llaman el príncipe heredero, porque su padre Nabopolassar, de ahí Nabucodonosor, qué nombre es, ¿verdad? Pero su padre, que era el rey de los caldeos, por su edad avanzada y su salud precaria, desde muy joven llamó a Nabucodonosor para tomar el mando del ejército babilónico en ocasiones. Y desde una vez llamarlo el príncipe heredero. Entonces Nabucodonosor a muy temprana edad comenzó a ser un guerrero, y él fue tan exitoso que todas las naciones se postraron ante él. De tal manera que aún Jeremías 46, en ese capítulo se describe cómo Nabucodonosor, aún no siendo rey, venció a los egipcios en la guerra más famosa que libró Nabucodonosor para hacerse como el rey del imperio completo, ¿no? Su padre muere cuando él está en esa travesía de la guerra, y cuando regresa es consagrado como el nuevo rey de Babilonia. La segunda etapa de su vida es llamada Nabucodonosor el Destructor. Como gran guerrero subyugó a todas las potencias, incluyendo al reino de Judá, y destruyendo Jerusalén. Él arrasaba, destruía y se llevaba cautivos a las personas que para él eran importantes, así como las riquezas de cada nación que él iba venciendo. Y la tercera etapa de su vida es llamado Nabucodonosor el Constructor. Con todo el gran botín que adquirió en todas sus campañas militares, edificó muchas estructuras notables, entre las que destaca Esagila, no sé si se diga de esa forma, pero en la actualidad hay ruinas de ello y se muestra el esplendor que había en esa ciudad, que era un lugar de templos de adoración. El templo de Marduk en Babilonia y los jardines colgantes, que hasta hoy siguen reconociéndose como una de las maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor el Constructor. Eso lo condujo, y un reino amplio de más de 40 años, al orgullo. Y en una de las inscripciones babilónicas que aún se encuentran, Nabucodonosor escribió las siguientes palabras: yo he hecho de Babilonia la ciudad santa, la gloria de los grandes dioses, más prominente que antes, y he promovido su reconstrucción. Cierro la cita, aunque la cita es mucho más larga. Explica todo lo que él fue haciendo. Cierra diciendo esa cita larga de la siguiente manera: que el camino de mi vida sea largo, que yo me regocije en mi descendencia, que mi descendencia gobierne sobre el pueblo de cabezas negras, los sumerios. Y que mi descendencia, que gobierne sobre todos los cabezas negras por toda la eternidad. Y que la mención de mi nombre sea proclamada para bien por todo el futuro. Fin de la cita de Nabucodonosor en las ruinas babilónicas. Y esto nos recuerda y concuerda perfectamente con el orgulloso Nabucodonosor descrito en Daniel capítulo 4. ¿Quieres ir conmigo allá, por favor? Quiero que veas esta imagen de este rey Nabucodonosor. Y la Biblia tiene razón. Y nota lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 30. Ya había tenido un sueño. Daniel le dijo: oye, el sueño implica esto, que si tú no te humillas ante Dios, Él va a traer un juicio contra ti hasta que reconozcas que es Dios el que reina. Entonces, un día, 12 meses después de esa profecía, Daniel capítulo 4, verso 30, cuando él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Su orgullo descrito en esa inscripción también. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, dice la palabra de Dios,
Cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino se te ha quitado. Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Nota, te darán hierba para comer como el ganado, y 7 años pasarán sobre ti, o 7 tiempos, dice la Reina Valera, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Literalmente, el gran orgulloso rey fue convertido en una bestia, y lo hizo Dios. Y luego viene la declaración más gloriosa del reconocimiento de la soberanía de Dios. No fue escrita por un ángel o declarada por un ángel. No fue declarada por el mismo Dios como a Moisés cuando dijo Jehová, Jehová, y comienza a decir quién es Jehová, sino proviene de este rey que ha sido traído a humillación por parte de Dios mismo. Un pasaje sin duda inspirado por el Espíritu Santo. Yo no sé más del rey Nabucodonosor, solo que cuando se levantan los persas lo derrotan. Pero quién fue él a partir de allí, no lo sé. Me intriga esa escena porque nota cómo habla este hombre acerca de Yahweh, acerca de Dios, de Jehová de la Biblia. Y entonces él dice, pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Recobré mi razón y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Fue su mayor momento de razón. Y nota lo que sigue diciendo. Porque su dominio es dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Recuerda esta frase, nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué estás haciendo, Dios, con esto? En ese momento recobré mi razón. Mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Te acuerdas de Job? ¿Cómo después el Señor le dio más? Creo que esa es una señal de algo que pasó en su corazón. Y luego dice el 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y a nosotros, iglesia, nos habla el apóstol Pedro y dice, no olvides que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Qué expresión de este hombre. Cuando estemos en la gloria, en la eternidad con el Señor, le alabaremos con muchas cosas, pero no sé, yo creo que estas frases son algunas de las que le diremos estando en su presencia. El rey del mundo entró en razón por primera vez en su vida. El rey del mundo entró en razón y ante todo el mundo aceptó y alabó al que tiene la mano poderosa y soberana, que es Dios. Imagina eso en la actualidad. Si alguien se autopercibe como animal, como fue convertido Nabucodonosor en bestia literal, ahora en nuestra cultura sería llamado respetable. Y era cuando no tenía razón. Pero reconocer a Cristo como el Rey soberano, imagínate tú en una reunión de las Naciones Unidas y reconocer que Cristo es el Señor y el soberano, lo van a llamar ¿cómo? Loco, incapacitado para gobernar cualquier reino.
pero es el punto en el que la persona tiene más razón que nunca en su vida. Y ahorita lo llamarían loco y al que se cree animal lo llamarían respetable. ¿Qué cosa, no? Hoy quiero mostrarte que es razonable aceptar la mano soberana de Dios sobre mí. Es razonable aceptar la mano soberana de Dios sobre mí, pues cumplirá su propósito en mí. Te lo vuelvo a repetir. Es razonable aceptar la mano soberana de Dios sobre mí, pues cumplirá su propósito en mí. Mi tema, que veremos si Dios permite en 2 sesiones, pero mi tema es bajo su mano. Y hoy hablaremos en bajo su mano que soy llamado a postrarme. Regresa conmigo a Pedro si te fuiste a Daniel. Regresa conmigo a Pedro capítulo 5. Es razonable aceptar la mano soberana de Dios sobre mí, pues cumplirá su propósito en mí. Y en primer lugar, ve, soy llamado a postrarme. En esta carta de Pedro, en la que somos llamados a aceptar y enfrentar el sufrimiento por causa de Cristo y hacerlo con gozo y esperanza, en esta carta nos recordó este principio vital. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Somos llamados a comportarnos con humildad unos con los otros, pero somos llamados ahora a estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes? Soy llamado a postrarme ante Él, ante su mano. Nota por favor el versículo 6, iniciamos ahí. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Sabes? Este versículo 6 funciona como el encabezado doble de la porción completa. Da 2 ideas importantes que luego las desarrolla. La primera, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y luego nos va a decir cómo se ve humillarme bajo su poderosa mano de manera práctica. Esto es lo que tienes que hacer y la manera en que te estás humillando bajo su poderosa mano. Y viene la descripción de los versículos 7 al versículo 9. Pero la segunda título, por llamarlo así, dice para que Él los exalte cuando fuere o a su debido tiempo. Y la explicación de eso, cómo nos va a exaltar a su debido tiempo, aparece en los versículos 10 y versículo 11. Pero para iniciar en este punto, tengo una orden en el versículo y dice, humíllate. Es decir, soy llamado a postrarme. Humíllate. Es una orden. Y después nos dice el por qué es razonable hacer eso, que lo veremos la próxima semana. Antes de continuar, quiero que recuerdes lo que la humildad significa. Es lo contrario a la presunción y el orgullo. Es la actitud que reconoce su lugar bajo como criatura. Es la honesta valoración de uno mismo, que comprende que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios. En otras palabras, la humildad nos hace más dependientes de Dios. Mira, dicho de manera inversa, ¿quieres saber cuán orgullosos somos? Solamente piensa, ¿cuántas cosas emprendes y emprendo sin siquiera consultar al Señor? Sin ir y preguntarle y decir, esto que estoy pensando hacer, esto que siento que debo hacer, ¿es lo que tú quieres en mi vida? ¿Sabes? Hay una característica. Vivimos como nos place en muchas áreas de nuestra vida. Y eso solamente muestra mi falta de dependencia a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estoy siendo humilde, sino orgulloso. La humildad te hace más dependiente de Dios. El pastor Miguel Núñez dijo esta frase: el orgullo es autosuficiente, la humildad es Dios dependiente.
El orgullo es autosuficiente. Yo estoy haciendo, planeo, ejecuto. La humildad es Dios dependiente. Ahora, ¿qué es lo que soy llamado en este pasaje? Bueno, soy llamado a reconocer y postrarme voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios. Hay que entender esto, en el contexto de la carta estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo sus hogares, estaban siendo afligidos de muchas maneras, en el trabajo, en la sociedad y aún en el hogar, el esposo que no era creyente con la esposa, ¿recuerdas? Había muchas aflicciones en el creyente. Lo que nos recuerda esta porción es que las aflicciones no son porque Dios se haya debilitado en algún sentido. Él nos dijo en el 2:5, estás o has vuelto al guardián y pastor de tu alma. Él está guardando tu alma, Él te está pastoreando. Las circunstancias aflictivas no es que el Dios que tú crees se ha debilitado en un sentido. Él sigue teniendo una mano poderosa y gobierna sobre todo, y su dominio es sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Cierra esta porción, ¿recuerdas? No se ha salido de su mano poderosa. El problema es que tú no quieres someterte y yo no quiero someterme debajo de esa mano poderosa de Dios. Demasiado orgullosa. Veo las cosas y digo, Señor, pero ¿por qué te está faltando? ¿O por qué estás permitiendo que pase esto? Leía a nuestro hermano el Salmo, y es un salmo muy honesto porque el salmista está expresando su dolor y sentía como que Dios había desaparecido. ¿Te diste cuenta? Te fuiste, y es honesto en decir, así somos. En esta naturaleza caída, cuando las cosas no empiezan a funcionar, yo le quiero ayudar a Dios. ¿Has oído esa frase? Porque siento que Él no está haciendo su chamba. No, lo que sucede es que eres demasiado orgulloso y no quieres someterte bajo mi mano. Pero ¿sabes qué? Te invito, humíllate bajo mi mano. Es lo mejor que puedes hacer. En su momento de mayor entendimiento, Nabucodonosor dijo, es lo mejor. Es mejor que te sometas a su mano en lugar de que le digas qué estás haciendo. Y alabó al Señor. Y yo no sé tú, pero yo veo gozo en ese hombre, en esas frases. Creo que encontró su plenitud y propósito en su vida. ¿Cómo? ¿Cumpliendo sus propósitos? No, ya los había alcanzado según él. Pero ahora entendiendo que vivía para un propósito diferente, bajo la mano soberana de Dios. De hecho, en Jeremías, si tú lees, Jeremías lo llama varias veces a Nabucodonosor el siervo de Jehová. Y era pagano, pero fue el instrumento que Dios usó para poner en disciplina a su pueblo y preparar todas las cosas para la venida de Cristo en un sentido. Pero ese siervo no solamente fue usado como un instrumento, sino también fue traído al entendimiento de quién era el Dios que lo estaba usando. Qué maravilloso, encontró su propósito. Él es el Todopoderoso, Él es el guardián, no se ha debilitado, al grado que es quien con su todopoderosa mano nos exaltará a su debido tiempo. Y ven la próxima semana, porque ahí vamos a hablar cómo es que Él nos va a exaltar a su debido tiempo. A veces pensamos, ok Señor, me voy a someter porque este es mi plan, y me voy a someter para que tú me cumplas mi plan. Y creemos que Él me exaltará, implica el día en que mi sueño se hará realidad. Y no es lo que dice el pasaje. Pero sí dice que a cada uno de sus hijos hay una promesa: yo te voy a exaltar en mi tiempo y a mi forma. Y cuando entiendas eso, te gozarás y verás que es razonable postrarte ante su mano. Ahora, la Escritura nos da 3 pasos para postrarme bajo la mano soberana de Dios. Sigue la lectura conmigo, versículo 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano, y mira lo que dice el 7, aquí viene el cómo. Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No se ha ido, sigue siendo tu guardián. Si tú has creído en Cristo, Él es el guardián de tu alma. Dice el mismo Pedro en el capítulo que estoy mencionando, tú antes andabas errante como oveja sin pastor, pero ahora has vuelto al obispo y guardián de tu alma.
al pastor, y obispo de tu alma, o al pastor y guardián de tu alma, quien te dirige y quien te cuida. Antes, cuando no eras salvo, estabas a tus propias expensas en un sentido. Pero ahora el creyente tiene la garantía de que alguien lo guarda. Por tanto, dice el texto, para que tú puedas postrarte bajo la mano soberana de Dios, tienes que echar toda tu ansiedad sobre mí. La ansiedad se define como preocupación. Y ese es el pan de cada día. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te causa ansiedad? Se define como el afán o preocupación acerca de algo, lo cual estás pensando, estás tratando de descifrar cómo resolverlo. Y especialmente surge en nosotros en aquellas áreas en las que yo no puedo tener el control. En esas áreas en que yo no puedo tener el control y entonces veo que no puedo hacer más para allá, entonces empiezo con ansiedad y empieza la preocupación dentro de mí. El Señor Jesucristo habló de este tema, de la ansiedad. Ve conmigo a Lucas capítulo 12 y ahorita regresamos aquí. Pero mira, el Señor hablando a sus discípulos de manera muy práctica, les dice en el versículo 11, cuando los lleven a las sinagogas, esto implica por ser cristianos los iban a agarrar y llevar a juzgarlos. Cuando los lleven a las sinagogas ante los gobernantes y las autoridades, escucha, no te pongas ansioso. Misma palabra. No se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. Mira, la ansiedad es cuando es algo también, o lo que surge en nosotros, cuando algo que no está en mi control. De hecho, está diciendo aquí, esto no está en tu mano. No te preocupes, les dice a los discípulos. ¿Por qué? Porque dice el verso, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Debo aclarar algo con este texto, no está hablando de la predicación. En algunas iglesias la idea es, yo voy a subir y dice que no me preocupo lo que debo hablar previamente, no debo estar ansioso y entonces no voy a estudiar. Y cuando llegue y abra la Biblia, el Espíritu me dirá lo que debo decir. No, el contexto es sufrimiento. Y el contexto es cuando te lleven a juzgar, no vayas pensando, hijo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me salgo? No te preocupes. Yo pondré, a los discípulos en particular, yo pondré las palabras en tu boca. ¿Y recuerdas a Juan? ¿Recuerdas a Pedro siendo llevados y diciéndoles, oye, si no te callas te vamos a matar? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Quién puso esas palabras en su mente? El Espíritu Santo. Dice, no te pongas ansioso por eso. Son cosas que están fuera de mi alcance y me ponen ansioso. Nota lo que dice el capítulo 12, pero verso 22 en ese mismo pasaje. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se pongan ansiosos, que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿Tendré lo necesario cuando me haga un viejito? ¿Tendré para comer? ¿Quién me va a vestir? ¿Quién me va a cuidar? O ni siquiera cuando seamos viejitos, sino ¿cómo voy a poder suplir las necesidades de mi casa más adelante? ¿Cómo le voy a hacer? Y estoy pensando en cómo solucionar ese asunto. Y dice el Señor, eso no está en tus manos. Está en las mías. No está en tus manos. No puedes tener garantizado qué comerás todos los días o qué vestirás todos los días. Es imposible. Pero ¿qué dice el pasaje? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y luego da el ejemplo de las aves. Y ve conmigo al 25 y les dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En la Reina Valera lo traduce como un codo, hablando de distancia, pero se está refiriendo a un lapso de tiempo más en tu vida. ¿Quién, por mucho esforzarte, y hermanos, aquí nos ayuda a ver algunas áreas de la vida práctica también, ¿estás pensando que algo que tú estás haciendo te está extendiendo la vida? ¿Que si no lo hiciera ya me hubiera muerto? Estás en un engaño. Eso es mentira. Dice, por más que te esfuerces, tú no puedes agregar un pequeño lapso de vida más a tu vida.
Yo soy el que determiné cuándo vas a morir. Ahora, esto no quiere decir que seas un negligente, que te avientes en paracaídas sin paracaídas, porque cuando caigas te vas a dar cuenta que era el día que el Señor te había llamado a su presencia. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero no lo que está fuera de tus manos. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Te das cuenta que son ansiedades comunes de la vida diaria? Y luego les dice en el verso 26 ahí mismo, si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, mira cómo nos humilla el Señor. ¿Por qué se preocupan por lo demás? ¿Por qué te pones ansioso? Dice, mira, eso, darte un lapso más de tiempo, es cosa pequeña para mí. Pero tú no lo puedes hacer. Así que, si tú te preocupas por una insignificancia como eso, y es como para que nosotros digamos, qué tonto soy, qué torpe soy al pensar de esa manera. Si tú no puedes hacer eso mínimo, ¿por qué te preocupas de lo demás que está fuera de tu alcance? El Señor nos está llamando a que nos postremos bajo su mano en lugar de que busquemos que mis ansiedades sean satisfechas cumpliendo mis propósitos y metas, sino que puedas descansar en que Él sabe lo que está haciendo. No importa qué aflicción sea la que estás enfrentando. No importa qué angustia haya en tu mente acerca de cualquier área, de cualquier circunstancia, de cualquier plan que ves frustrado en tu corazón o en el mío. Ahora, es una imagen muy vívida cuando dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. Es una imagen gráfica que implica, echa de golpe y con fuerza. Es como agarrar y ya no quiero, ya basta. Dice, hazlo así y ponla sobre mí. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Dice ahí el versículo que vimos en Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Un juego de palabras bien interesante. ¿Sabes qué está diciendo? Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él es el que se pone ansioso por ti. En otras palabras, como luego nosotros decimos, ¿tú tranquilo? ¿Yo nervioso? Es, yo me voy a preocupar. ¿Cuál es la diferencia entre Él y yo? En que Él es el Todopoderoso. Y que Él no falla. Y Él sabe lo que es mejor. Pero tú y yo somos demasiado orgullosos. Solo ponte en tu lugar, dice el Señor. Tranquilo, tú eres criatura. Yo soy el Todopoderoso. Deja que yo me preocupe por lo que tú no puedes resolver. Y yo sé lo que es mejor para tu vida. Qué maravilloso. Qué maravilloso entender que Él se ocupa de lo que yo no puedo hacer. Él se va a preocupar o poner ansioso por mí. ¿Sabes? No es mi propósito, ni el tuyo, solucionar mis dificultades, ni buscar las respuestas a mis preguntas. Mi propósito es postrarme humillado ante aquel que soluciona las adversidades y tiene todas las respuestas. Con esto no te estoy diciendo que Él va a resolver todo lo que tú crees que debe resolver, ni que te va a responder todo lo que tú crees que debes saber. Pero Él tiene el poder para hacerlo y Él es el que tiene todas las respuestas. Dijo alguien, yo debo buscar al dador de las respuestas, no las respuestas. Yo debo postrarme bajo Él y confiar en Él. Ese es tu propósito, postrarte humillado. ¿Qué áreas de tu vida sigues cargando sobre ti y tratando de solucionar en tu mente y mi mente finita? Y el estómago hecho garras. Y la salud para la calle, porque tú quieres arreglar algo que le corresponde al Todopoderoso. No, hermano, y el Señor, imagínate diciendo, no, hijo, solamente ponte bajo mi mano. El segundo paso para postrarme bajo la mano soberana de Dios es quitar las distracciones. Nota lo que dice el versículo 8.
después de echar toda mi ansiedad de golpe sobre Él. Y aquí recuerda que la oración es ese medio en el cual dice, sean conocidas tus peticiones y la paz de Dios guardará tu corazón. O Hebreos cuando dice, ven ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es la manera en que yo pongo sobre Él y digo, Señor, tú sabes. Pero debo quitar las distracciones también. Dice el texto, sean de espíritu sobrio y estén alerta. Esta frase es lo contrario a estar bajo una influencia. Cualquier cosa que me incapacite mis sentidos para estar alerta. Vuelvo a repetir. Es lo contrario a que algo me incapacite estando bajo su influencia y me incapacite en mis sentidos para estar alerta. ¿Qué cosas nos hacen estar distraídos en lugar de estar alerta a lo que debo hacer? Bueno, son múltiples. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Las cosas, las circunstancias, los problemas y los planes gobiernan mi mente y me hacen estar en una nube. Y ahí nos vemos, preocupados por esas cosas y buscando solucionarlas. Y Dios, bien, gracias. No tienen que ser cosas malas. Puede ser mi esposa. No te estoy diciendo que dejes a tu esposa. Puede ser mi esposo, en el sentido de que cuando yo no entiendo bajo de quién debo estar descansando, hay muchas cosas que me pueden distraer. Por ejemplo, el ministerio para mí puede ser una distracción. Una distracción para entender realmente cuáles son las cosas en las que me debo enfocar y dedicar. Y hablo de ministerio porque puedo hablar de todas las cosas que hay que hacer en la iglesia. Venimos platicando mi esposa y yo, y ella me hizo pensar profundamente, ella no lo sabe, ahora lo está sabiendo, pero me hizo pensar profundamente en unas palabras que ella me compartía, más bien una pregunta que ella me hizo y me dio vuelta a mi mundo completamente. Y cuando ella me preguntó, oye, al predicar la verdad y predicarla pues de manera expositiva, ¿qué pasa? ¿Por qué parece que nuestros hermanos, la iglesia, como que no lo entiende? ¿O por qué al predicar la palabra, como que la iglesia no crece? Y me voló la cabeza. Porque mi argumento era el siguiente. Mi argumento era, necesitamos predicar fielmente la palabra y la iglesia va a crecer. Y los hermanos dejan de ser dependientes del pastor porque ellos entienden cómo estudiarla. Y empecé a pensar, y no le he dicho esto a mi esposa, pero durante días estuve con un pesar en mi corazón en decir, ¿qué está mal? ¿Qué está fallando en todo? Y llegó un momento en el que alguien dijo algo que me trajo mi mente a este texto, y ayer que lo estaba repasando, yo estaba llorando. ¿Por qué? Porque decía, ¿dónde dice que tú tienes la labor de hacer crecer la iglesia? Dime dónde. Muéstrame un texto. Pero si eres llamado a predicar con fidelidad la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que a veces quiero lo que creo que Dios se equivocó darme. Yo creo que para mí 7,000 están bien. 8,000. ¿Qué es? Eso está fuera de mis manos. El que hace que crezca la iglesia, el que añade cada día los que han de ser salvos, es el Señor. Obviamente yo tengo que hacer ¿qué? Yo tengo que predicar, tengo que enseñar a la iglesia cómo compartir el evangelio. Eso es mi labor, pero el que crezca la iglesia y el que tú madures espiritualmente y puedas apropiarte de este mensaje no está en mis manos.
Yo tengo que esforzarme y cambiar en algo, tengo que crecer en algo, en hacer que el texto y el pasaje pueda ser aplicado a tu vida y puedas ver áreas en tu vida prácticas que digas, sí, yo debo cambiar en esto. Esa es mi labor, aplicar la palabra de Dios. Pero si después de hacerlo y tratar de hacerlo y estoy aprendiendo a hacerlo y el Señor no hace lo otro, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a lograr? Y es ahí donde me humilla el Señor y dice, no es tu labor. Tú humíllate bajo mi mano y haz lo que no estás haciendo que debes hacer. ¿Y sabes qué pasa? Descansa tu alma. ¿Qué cosas te están distrayendo para hacer lo que tienes que hacer? Y estás ocupado en muchas cosas. ¿Sabes? La cuestión de venir a la iglesia no es solamente cuestión de que los que vienen son los fieles y los que no vienen no lo son. Simplemente que los que tienen un patrón de no asistir, algo les está nublando su vista. Están distraídos en algo. Y dice el texto, sé de espíritu sobrio y está alerta. Que nada te distraiga. Y es ahí donde tenemos que estar atentos a esas áreas. Por tanto, se necesita el dominio propio, dominarme a mí mismo en lugar de dar lugar a mis pasiones o emociones, las cuales son muy malos maestros. Si yo me dejo dominar por mis deseos o por mis emociones, me van a aplastar. Pero si yo domino esas cosas y mejor me someto en su mano y hago lo que claramente entiendo que debo hacer, entonces el Todopoderoso actuará en su voluntad y propósito y yo estaré tranquilo. Es necesario estar atentos y no distraídos. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué tener un espíritu sobrio y estar alerta? Mira lo que sigue diciendo el texto, verso 8. Porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. La razón de que tienes que enfocarte en lo que realmente vale la pena es que nuestro adversario siempre está atento para meter zancadilla. En realidad tenemos un enemigo que no solo busca distraernos, y él tiene el arte de la magia de mantenernos distraídos en muchas cosas. No solo busca distraernos, sino que si es posible, él te va a aniquilar. Él va a aniquilar tu testimonio. Él va a aniquilar tu matrimonio. Él va a aniquilar tu vida espiritual. Él va a aniquilar tu iglesia. Él va a aniquilar a quien se deje hacerlo. Porque busca tragar y despedazar. Nuestro adversario, palabra acusador. ¿Qué te recuerda? Job. Oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Le dijo Dios. Ah, sí, él nada más está contigo porque le das todas las cosas. Pero quítale las cosas. Ahora, esto es una imagen muy importante porque el Señor le tuvo que decir lo siguiente, ok, ve y toca su vida, ve y tócalo a él, pero no toques. ¿Qué es lo que él quiere? Aquí, yo lo hago pedazos. Pero el que tiene el dominio sobre todas las cosas, la mano poderosa de Dios, dice, no, solo lo que yo quiero, eso va a pasar. Pero Satanás quiere destruirnos. Si por él fuera, nos hace añicos. Por eso debes estar atento. El tercer paso para postrarme bajo la mano soberana de Dios, versículo 9, y terminamos allí si Dios nos da licencia. La próxima semana seguimos. Dice, pero resístanlo, nuevamente algo que debo hacer, resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus manos en todo tiempo. Entonces, para someterme bajo su mano, debo echar mi ansiedad sobre él, aquello que yo no puedo arreglar y que está en su mano. Debo estar atento y nada me debe distraer. Debo dominar las cosas que tratan de distraerme, pero también debo entender que tengo una lucha. Y que debo ser un guerrero activo. Esta frase no dice aguanten a Satanás como si fuera algo pasivo de ok, aquí voy a resistir. No, la palabra resistir es un verbo activo que me manda a entrar en guerra con el adversario. Que me está diciendo ve y hazlo, ve y ataca, ve y vence. Es lo que me está diciendo. Resístelo y tiene que ser firme en la fe. ¿Sabes? Pablo lo dijo en Efesios, vivimos una guerra espiritual.
Recuérdalo conmigo, Efesios capítulo 6, último texto que veremos esta mañana. Y nota lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, tomen fuerza, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar nuevamente firme, alineado en la guerra contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No, nuestro problema no es el vecino. Nuestro problema no es tal o cual persona. No son ellos la causa de mis caídas. Realmente mi adversario es Satanás. Y Satanás trabaja con dos elementos más. Mis pasiones, que se llama la Biblia mi carne, que desean cosas malas y todavía está en mí. Y el mundo, que es ese parque de diversiones para mantenerme distraído y atraído en otras cosas. Dice el Señor, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás. Por eso debes estar listo. ¿Y cómo estoy listo y firme en la fe? Seguimos leyendo allí. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecholo todo, ¿qué? ¿Vete a dormir? No, sigue firme. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Nadie puede decir en esta habitación ni durante 40 años más adelante, ya lo logré. Nadie. Cuando digas ya lo logré, la caída está a la vuelta. Y la destrucción, si se le permite, está enseguida. Nadie puede confiarse en sí mismo. Está pues firme, ceñida tu cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para predicar el evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe con el que puedes apagar todos los dardos encendidos del maligno, y toma también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No podemos explicar cada una de ellas, pero mira lo que dice el 18: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos en guerra. Y el apóstol Pedro termina diciendo, mira, resiste en lo firme, y termina el 9 diciendo, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en tus hermanos en todo el mundo. Hay algo que hace que los ataques de Satanás causen mucho daño en nuestras vidas, y es pensar que somos los únicos. Que yo soy la víctima, el que está sufriendo, y los demás no están sufriendo. Y este es un engaño. Pedro anima a la iglesia diciéndole, y esto mismo le pasa a todos los salvos en todo el mundo. Pero es la poderosa mano de Dios que está ejerciendo su dominio y que sabe lo que está pasando. No eres el único. Ese sentimiento de soledad nos engaña y nos hace perder el enfoque, y de hecho nos hace aislarnos y estar solos, en lugar de compartirlo, y te darás cuenta que hay otros que tienen las mismas luchas. Y eso te anima en lugar de desanimarte. Les dije una mentira hace un momento. ¿El último texto? Santiago 4, y termino. Pido perdón por esa mentira. Santiago capítulo 4, ya nada de lo que dijo le voy a creer. 4:1, miren lo que dice acá. Y nota el orden de estas ideas. Distraído, vamos a empezar con distraído, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ansiosos, ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra y buscan solucionar tus problemas. No tienen porque no piden. No has echado tu ansiedad sobre él. Piden y no reciben porque lo que quieres es que tu plan se cumpla. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que buscar esa amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? La idea aquí es que el Espíritu Santo quiere todo de mí para Él. Y nota lo que sigue diciendo el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios bajo su poderosa mano y resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Ahí está la guerra, ahí están mis distracciones y ahí está mi ansiedad. Sométete al Señor y vas a vencer. ¿Sabes? Es necesario entender que es razonable aceptar la mano soberana de Dios sobre mí, porque así Él cumplirá su propósito en mí. Soy llamado a postrarme y debo hacerlo echando mi ansiedad sobre Él, estando atento y entrar en guerra, porque estamos en guerra espiritual. ¿Estás siendo orgulloso como Nabucodonosor? ¿Tienes planes que vas a alcanzar omitiendo al Señor en tu vida? El orgullo es autosuficiente. La humildad es Dios dependiente. Póstrate, postrémonos ante Él. Vamos a orar. Señor, tú eres digno, pero nuestra vista está nublada tantas veces. Señor, tú eres nuestro guardián, pero a veces nos vemos solos. Señor, ayúdanos a entrar en razón por medio de tu Espíritu y a entender que lo razonable es humillarnos ante tu mano, echar nuestra ansiedad allí sobre ti, eso que yo no puedo controlar ni arreglar. Quitar todo lo que me está distrayendo de oírte y obedecerte. Y Señor, saber que hay una guerra y que Satanás, si fuera posible, me despedazaría, pero tú estás con nosotros y en tu gracia nunca nos dejarás. Este pasaje nos hace despertar y nos alienta a reevaluar lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Señor, si hay alguien aquí que ha sido tan orgulloso, que no se ha humillado ante ti para salvación, Señor, ese orgullo le llevará a la eternidad en el infierno. Por favor, obra en los corazones. Que nuestra característica sea personas humilladas ante ti. Necesito crecer en eso. Da descanso a mi alma, Señor, porque soy demasiado orgulloso. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar.